tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí se escucha. Perfecto. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Listo, estamos ya para empezar. Solamente haciendo un breve recordatorio de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? La sesión pasada empezamos viendo un poco algunos conceptos básicos, ¿no? Que íbamos a tener en cuenta, sobre todo el tema de las características del servicio. Vimos un poco los distintos conceptos de marketing, ¿no? Vimos el marketing estratégico, el operacional, el relacional. Vimos también algunas tendencias de viajes, temas de redes sociales. Luego también estuvimos viendo em, información relacionada con el plan de marketing, ¿no? Un poco la importancia, hablamos un poco de los 4 términos importantes que tenemos que tener en cuenta, que eran meta, objetivo, estrategia y táctica, y vimos brevemente la estructura de un plan de marketing, ¿no? Entonces, si bien recordarán, una de las primeras o la primera parte de un plan de marketing, después del resumen ejecutivo, que es lo último que escribimos, viene a ser el análisis situacional. Entonces, vamos a empezar con esta información. Ahora, denme un segundo para compartir mi pantalla, por favor. Perfecto. Entonces empezamos con la sesión número 2 y básicamente tenemos la agenda para el día de hoy. Vamos a empezar con información del análisis situacional, vamos a incluir también algunos conceptos básicos, vamos a hablar también del mapa del cliente y de temas de segmentación. Y el día de hoy vamos a estar efectuando 2 casos durante la sesión. Entonces vamos a empezar el análisis situacional. Si bien recordarán, en la última sesión comparamos el plan de marketing con un mapa del tesoro, ¿no? Y dijimos que debíamos de responder 3 preguntas. ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo? ¿Verdad? Entonces parte de la información que necesitamos es entender cuál es la situación ahora, ¿no? Entonces, no solamente la situación de nuestra empresa, sino también la situación de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y cuando tenemos que reunir esta información, una de las preguntas importantes es ¿dónde encuentro la información? ¿No? Entonces vamos a encontrar 3 fuentes de información y la primera que tenemos es la fuente interna. La fuente interna se refiere a toda la información que podemos captar por medios propios, por los sistemas que utilicemos, por la información que manejamos de manera interna. ¿De acuerdo? Este incluye, por ejemplo, bases de datos, sistemas de reservas, sistemas de pagos y reportes internos. En el caso de base de datos, por ejemplo, podemos tener a nuestros clientes, tanto el cliente final como un cliente corporativo, ¿no? Información de contacto, correo, teléfono, la persona principal, el puesto que ocupa, ¿no? Esta información nos puede servir, por ejemplo, para luego hacer capacitaciones o cuando vamos a hacer alguna visita o similar, ¿no? En el caso de clientes también tenemos esta base que nos puede servir para acciones luego de marketing o de cultivar la información, de crear awareness, de crear fidelidad. Entonces vamos reuniendo información. Ahora, recordemos que también en el plan de marketing lo que buscamos es llegar a un punto, ¿no? Cumplir una meta. Entonces, lo primero que yo les invito en esta parte es ver si actualmente tienen acceso a este tipo de información, ¿no? ¿Qué información pueden tener actualmente por los medios propios? Yo voy a dar algunos ejemplos, pero de ahí les invito o a abrir el micrófono o a poner en el chat qué tipo de información podemos captar por uno de estos sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, información de relevancia que puedo captar, eh, cantidad de noches en un hotel o generalmente el promedio de tours que toma un viajero, el promedio de días que toma un viajero en un tour, ¿no? Edades, el perfil demográfico de mi cliente. Puedo tener también un ticket promedio de mi cliente. No puedo tener información de con cuánta anticipación me compran. ¿De acuerdo? Puedo tener también información de qué tipo de medio de pago es el que más utilizan. Si tengo algunas tarifas por temporadas, puedo también verificar
en qué temporadas tengo mayor demanda, ¿no? También si tengo diferentes tours, diferentes paquetes, ¿cuál es mi paquete más vendido? En el caso de hoteles, si tengo diferentes categorías de servicios de habitaciones, por ejemplo, ¿cuál es mi categoría más vendida? ¿No? Entonces, información de ocupación, información de ticket promedio, toda esta información va a ser útil para luego poderla analizar y poder también realizar mejoras, ¿no? Ahora, también hay fuentes de información fuera de sistemas, por así decirlo, pero también del ámbito digital, ¿no? Ustedes que han llevado marketing digital sabemos que también podemos obtener data. ¿Cómo podemos obtener data en digital? ¿Alguien recuerda? Pueden poner ahí en el chat. ¿De dónde puedo sacar información que pueda ser relevante para mí? Sí, Sandra, dime. De las mismas estadísticas que nos brindan las redes sociales, ¿no? Ujú, La página que podemos tener de Facebook o de Instagram, tienen ujú, una estadística que nos proporciona bastante información útil, ¿no? Para tomar ujú. decisiones también. Perfecto, sí, es correcto, Sandra, ¿no? En las redes sociales, si tenemos nuestro perfil corporativo, vamos a tener el acceso a estas métricas que nos van a dar información, por ejemplo, de nacionalidades, edades, qué tipo de contenido funcionó mejor, ¿no? Y toda esta estadística que puede ser también bastante útil cuando queramos realizar alguna campaña, ¿no? O mejorar incluso, si ya sabemos que hay un tipo de contenido que funciona mejor, lo voy a tratar de utilizar un poco más, ¿no? Entonces vamos trabajando por ahí. ¿Alguna otra idea, aparte de las redes sociales? Si Otra. contamos con una página web, también la página web nos brinda información del tráfico Ujú, de ingreso que ujú. tiene nuestra web, ¿no? Es también un medio digital de captación de información. Perfecto, Sandra. Sí, la web, ¿no? Y asociado con también lo que dice Adrián en el chat, que es el Google Analytics. Hay veces algunas webs tienen su propio sistema de métricas y podemos tenerlo ahí, pero si no, no hay ningún problema porque lo conectamos con Google Analytics, que es una herramienta gratuita, y podemos tener información, ¿no? Esto va a ser bastante útil, sobre todo si luego queremos hacer campañas digitales, ¿no? Entonces tenemos mayor información sobre de qué países nos están visitando en nuestra web, cuáles son las páginas que más convierten, de repente cuál es la página que no está funcionando bien porque la gente está saliendo de mi web en esa página para que yo pueda hacer mejoras, ¿no? Cuántas personas de las que visitan a mi web de repente realizan la compra o deciden mandarme un correo, ¿no? Entonces toda esa información va a ser útil y está disponible de manera interna, de manera propia, ¿no? Entonces es acceso que nosotros tenemos. Sí, Gilma, el perfil de los turistas que tenemos de nuestros viajeros, ¿no? De toda la data que tengamos en nuestros sistemas, podemos sacar las nacionalidades, edades, cuántas personas vienen, si generalmente viajan en parejas, viajan en familia, ¿no? Entonces toda esta información debería estar accesible para nosotros. Entonces, como les comento, les invito a revisar qué información valiosa ustedes pueden captar y que puedan utilizarlo de manera útil en su plan de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, mencioné que eran tres fuentes, acabamos de mencionar la primera, que es la fuente interna. Ahora tenemos la siguiente fuente que es, vamos, me pasé una. Ah, mm, Ahora vamos a empezar por este de acá, que es inteligencia de marketing, inteligencia de mercados, que es básicamente, como su nombre lo indica, la información del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya no es propiedad de nosotros, no la tenemos dentro de nuestro negocio, por así decirlo, pero sí podemos acceder de alguna manera. Entonces, aquí mencionamos, por ejemplo, la información recibida por proveedores o clientes. De repente yo trabajo con un cliente, una agencia de viajes extranjera, y la agencia de viajes extranjera me dice que están empezando a traer grupos con ciertas características diferentes, ¿no? Que de repente están interesadas en ir a un destino nuevo o están interesados en ciertas actividades adicionales, ¿no? Y con esta información yo voy a ir nutriéndome y ver si de repente esta es una nueva tendencia que yo tenga que tenerla en cuenta. ¿De acuerdo? Información recibida de promotores de turismo, por ejemplo, en el caso de PromPerú, ¿no? Los perfiles del cliente nacional, los perfiles del cliente extranjero. Esto también es útil para que yo tenga una idea de cómo va cambiando el mercado. Y finalmente, información de la competencia. Aunque si bien es cierto, puede ser un poco difícil conseguir información de la competencia, hay formas en las que podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo,
Si yo visito las redes sociales de la competencia, en base al contenido que ellos compartan, yo puedo tener idea de cuál es su mercado objetivo, porque más o menos si aparecen personas, ese va a ser su perfil, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias ofrecen para ver en qué segmentos se están enfocando? De repente están ofreciendo más actividades de aventura, pero con un adicional de gastronomía, ¿no? O aventura con un adicional de desconexión. Entonces yo voy viendo lo que van haciendo. Otro ejemplo, ¿no? De repente la competencia va a hacer algún cambio, va a expandirse, va a hacer, en el caso de hoteles, de repente va a construir otro local o similares. Ese tipo de novedades, por así decirlo, a veces salen en las noticias, ¿no? O se van corriendo la voz. Entonces, siempre hay maneras en las que yo puedo captar información. En el caso de la web de la competencia, ¿no? También yo puedo entrar, puedo ver qué información tienen, ¿no? Cómo lo distribuyen, qué cosa venden, si lo venden en línea. Eh, También puedo, hay algunas herramientas que también me permiten ver, no sé si vieron en digital, hay algunas herramientas como Similar, sí, es Similar Web, ¿no? Que yo puedo tener información de más o menos cuánta gente visita la página de mi competencia, ¿no? O de qué nacionalidades son. Entonces aquí vamos de alguna manera creando nuestra investigación y averiguando más o menos con una idea de hacer un benchmark o también para hacer una diferenciación, ¿de acuerdo? Cómo yo mejoro, obviamente, lo que está haciendo mi competencia. Y la última fuente de información, que voy a retroceder un poquito porque la tenía antes, es la investigación de mercados, ¿no? Entonces, recordando, la primera es información que yo tengo dentro de mi empresa. La segunda es la información que yo puedo recolectar del mercado. Y la tercera es la investigación de mercados. La investigación de mercados es una acción que yo realizo cuando quiero captar información específica. ¿De acuerdo? Yo lanzo una investigación de mercados cuando quiero saber algo en detalle. Por ejemplo, estoy pensando en sacar un nuevo tour, ¿no? Enfocado en algún destino no muy visitado aquí en Perú y quiero saber si habría intención de visitar ese destino. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer una investigación de mercados, puedo hacer encuestas con mis clientes, no puedo hacer, a veces también hay encuestas estas que se hacen por LinkedIn o otro para captar información del mercado, puedo hacer de repente un focus group, ¿no? Para tener información de si esto sería válido y sería útil, ¿de acuerdo? En ese caso yo estoy haciendo una investigación de mercados, estoy haciendo una acción específica para tener información en algo puntual, ¿de acuerdo? Así que estas son las tres maneras más o menos que tenemos de encontrar información. ¿Hay alguna consulta antes de que pasemos al siguiente? Listo, vamos pasando. Cuando hablamos, recordemos que seguimos en análisis situacional y yo necesito saber qué está pasando, ¿de acuerdo? Y acá tenemos dos partes a considerar, el macroentorno y el microentorno. ¿A qué nos referimos con el macroentorno? Son fuerzas que de alguna manera pueden influir en nuestra operación, pero que nosotros no tenemos un control, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que nosotros sepamos qué está sucediendo porque nos podría afectar de alguna manera y buscar una manera de que este efecto no sea negativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí encontramos diferentes áreas, ¿no? Entonces vamos a mencionar todo rápidamente y vamos a ver también algunos ejemplos para estar seguros que comprendemos todos. Uno, el entorno político legal, ¿no? En el caso de turismo, un poco la estabilidad política, el tema de algunas leyes que puedan salir con respecto al turismo, ¿no? Esto va en este entorno o en este punto del macroentorno. En el caso del entorno económico, ¿no? Aquí hablamos un poquito del desempleo, de la inflación, del crecimiento, recesión. Por ejemplo, el tipo de cambio mencionábamos la vez pasada, si mal no recuerdo, cuando tenemos clientes que vienen del extranjero, ¿no? Entonces el tipo de cambio podría de alguna manera afectar el tema de desempleo, ¿no? El tema de la inflación son temas que también nos afectan, ¿no? Si no de repente directamente, sí de alguna manera. Y esto creo que va en todas las industrias, no solamente en la industria de bienes. El entorno tecnológico, el tema de los cambios, ¿no?
actualizaciones tecnológicas, por ejemplo, si hay unos nuevos sistemas, ¿no? Ahora que también el entorno tecnológico está avanzando rápidamente, podríamos mezclar también el tecnológico con el legal, ¿no? ¿Qué nuevas leyes o disposiciones salgan a raíz de la tecnología, ¿no? Temas recientes que salieron fue el tema de las bases de datos, ¿no? Cuidar la base de datos, tener el visto bueno de la persona antes de mandarle un Está correo. bien. Sucede que al Es, final la formulación es a un ver, poco más genérica. vamos a Entonces, acá, por cerrar el ejemplo, micro para que... Ya, perfecto. Y en el tema de tecnológico, no sé si recuerdan también esto de los cookies, ¿no? O cuando visitan una web que sale que tienes que autorizar para que el tema de las cookies, ¿no? Porque van a traquear un poco cómo navegas en Internet. Entonces, todos estos son también consideraciones legales que salen de los avances tecnológicos. Ahora, otro tema, el demográfico, ¿no? Cómo cambia un poco el tamaño de la población, la estructura de los hogares, el tema del movimiento migratorio también es interesante, ¿no? Entonces, este aspecto también es bueno tenerlo en cuenta. Y también el terno sociocultural, ¿no? Cambios en los estilos de vida, por ejemplo, ahora sabemos que hay cambios como la desconexión, el bienestar, el tema de viajes, por ejemplo, con mascotas, ¿no? Los pet lovers también se está volviendo bastante como una tendencia. Y finalmente el entorno ambiental que va relacionado a todo lo que es las regulaciones, ventajas competitivas que podamos tener por el apoyo al medio ambiente. Recordar también que esto, aunque es de ámbito o de interés general, también sale por una parte del mercado, ¿no? El mercado lo demanda que las empresas o que en general todos tengamos un sentido de responsabilidad social. Entonces, si mal no recordamos, en el caso del medio ambiente, aquí en Perú tuvimos la prohibición del plástico de un solo uso, sobre todo el tema de las bolsas, ¿no? Tenemos empresas que están tratando de reducir al máximo el plástico de un solo uso, vimos el tema de las cañitas, por ejemplo, que ya han pasado a otro material, entonces así se van a ir dando diferentes acciones con respecto a este tema. Si seguimos, luego tenemos también el microentorno. En el macroentorno son fuerzas un poco más externas que no dependemos. En el microentorno, si bien no podemos influir al 100%, sí tenemos alguna influencia, ¿no? O es algo también más específico a nosotros. Entonces, tenemos aquí distintos elementos o actores, como el caso de los competidores potenciales, ¿no? El caso de los competidores potenciales son nuevos participantes que puedan entrar. ¿Cómo me puedo enterar de los competidores potenciales? Inteligencia de mercados, ¿no? De repente sale una noticia que va a abrir un nuevo negocio en mi zona o un proveedor tengo y me comenta que ha escuchado que va a abrir un nuevo negocio en mi zona, entonces es bueno siempre saber qué es lo que está pasando en el mercado y si habría algún riesgo de competidores potenciales. Luego tenemos los competidores actuales, ¿no? Recordemos que los competidores actuales se dividen en diferentes rubros. Tenemos como los competidores directos que específicamente van al mismo segmento de mercado, ofrecen similar o casi igual productos y servicios que nosotros, pero luego tenemos unos indirectos que si bien no ofrecen el mismo servicio, no están enfocados al mismo segmento, sí de alguna manera podrían influir. Un ejemplo de un competidor indirecto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un hotel de 3 estrellas en la ciudad. Entonces, obviamente, mi competidor directo va a ser otros hoteles de 3 estrellas que estén en la ciudad, principalmente que estén en la misma zona, ¿no? Y que se enfoquen en un mismo mercado, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me enfoco en ocio o en leisure, un hotel similar que se ofrezca, que se enfoque en business, no es de repente tan directo, ¿no? Podría considerarse más un indirecto. Un indirecto podría ser también otro hotel de 3 estrellas, pero que no está en mi zona, ¿no? De repente está en una zona diferente. O de repente en algunos casos también podría ser un hotel de 4 estrellas, ¿no? Ahora, sobre todo que tenemos los precios dinámicos, si es que este 4 estrellas bajara el precio, podría también competir conmigo de manera indirecta. Entonces hay que estar mapeando cuáles son nuestros competidores directos, que son generalmente los que más fácil identificamos, pero también identificar cuáles podrían ser estos indirectos. Luego tenemos facilidades de los proveedores, ¿no? Esto también, nosotros elegimos a los proveedores, nosotros elegimos con quién trabajamos, pero en ciertos casos, los proveedores que brindan un servicio, por ejemplo, en el caso
subcontratamos algún guía, ¿no? Y sabemos que ese guía es bastante bueno, ¿no? Entonces de repente tiene alta demanda por otros proveedores también. Entonces el poder de negociación de este guía obviamente va a ser un poco mayor que si no, que por otro lado si hubiera muchos guías similares que sean muy buenos, entonces obviamente hay una mayor oferta y el poder de negociación ya no es tanto por parte del proveedor. En el caso de los compradores es también similar, ¿no? Que eso nos afecta a nosotros. Si el comprador tiene muchas opciones, de repente ahí va a ser un poquito más complicado por nosotros. Tenemos que trabajar en el posicionamiento, en temas de tarifas y en otros para evitar que este comprador en verdad tenga este poder de negociación, ¿no? Y que en verdad tengamos un diferencial. Y finalmente los productos o las amenazas de productos y servicios sustitutos. La semana, esto lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver ahora. Básicamente siempre es importante mencionar que nosotros damos un valor, nosotros cubrimos una necesidad. El viajero toma nuestros servicios porque necesita cubrir una necesidad. Entonces es importante ver que esa necesidad se puede cubrir de diferentes maneras. Una de las maneras es el servicio que nosotros ofrecemos, pero pueden haber otras alternativas. Y a esas alternativas nosotros le llamamos el sustituto, ¿no? Por ejemplo, si me voy a un ejemplo como que de restaurantes, para hacerlo un poco más claro este ejemplo, un restaurante brinda un servicio, ¿no? No solamente la comida, sino es el servicio de atención, pero la necesidad básica de un cliente es que necesita comer. Y si yo me enfoco en la comida como necesidad principal, hay diferentes maneras en que este cliente puede cubrir esta necesidad. Puedo irme a un restaurante, sí, pero también puedo pedir comida desde mi casa, ¿no? O puedo irme de repente al restaurante, pero de un hotel, no necesariamente un restaurante regular. O de repente me puedo ir simplemente a la casa de amigos y familiares, ¿no? O de repente simplemente puedo hacer un delivery, puedo ir y recoger comida en cualquier otro sitio. Entonces estos vienen a ser un poco los productos sustitutos. Viendo el tema de análisis interno, seguimos en el análisis situacional, seguimos tratando de entender exactamente dónde estamos nosotros, ¿no? Entonces aquí hacemos como un mini inventario de qué es lo que tenemos, porque también esto nos va a ayudar a determinar las fortalezas, ¿no? Las fortalezas que podamos tener. Tenemos los activos que posee la empresa, ¿no? Si de repente somos dueños de ciertos activos o de repente tercerizamos algunos otros. El personal también es un activo importante, ¿no? En cuanto a la especialización que ellos tengan, en que tengan la cantidad correcta de personal para brindar el servicio que necesito. El tema de financiamiento, el monto que se requerirá para, en caso necesite adquirir un activo nuevo. Y en el ámbito comercial nos enfocamos un poco más en la fuerza de ventas, ¿no? Y en temas de distribución y similares. Vamos a pasar aquí. Y de aquí sacamos lo que es el FODA, ¿no? Seguramente ya han visto el FODA en otras actividades, ¿sí? El FODA es un cuadro donde vemos claramente, visualmente, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y amenazas, ¿no? ¿Y esto de dónde lo sacamos? Lo sacamos de este análisis situacional que hemos hecho, del análisis de lo que nosotros tenemos y del análisis del microentorno y el macroentorno. Entonces, aquí tenemos un cuadrito resumen, ¿no? En el entorno son factores no controlables, porque al final nosotros no podemos controlar directamente ninguno de ellos, por los que por la empresa que influyen en su relación intercambio con el mercado, ¿no? El caso del microentorno, que recordamos que eran los competidores, los institutos, los proveedores, los clientes. La influencia es directa sobre la empresa porque están muy cerca, afectan directamente nuestro negocio. Existen porque obviamente hay actividades comerciales y la empresa puede influir de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de proveedores puedo buscar nuevos proveedores. En el caso de clientes puedo buscar nuevos segmentos de clientes a dónde ir, que al también modificar esto puedo también realizar cambios en lo que yo considero mi competencia. En el caso del macroentorno, por otro lado, la influencia es indirecta, ¿no? No es un efecto tan directo. Existen independientemente de las actividades comerciales, así esté mi negocio o así es el turismo o X, siempre van a haber esos factores que recordemos serán económico, político, ambiental, entre otros.
Y lo que mencionamos también es que la empresa no puede influir en ellos, pero sí es importante que esté a cargo de lo que generen. Y acá tenemos este cuadro que también es un cuadro resumen. Entonces vemos que, vamos a explicarlo brevemente. En la parte azul o en la parte de arriba vemos los factores positivos, ¿no? Una fortaleza es algo positivo, una oportunidad es algo positivo, y por el contrario en la parte roja, la parte de abajo, negativo, como las debilidades, ¿no? Es algo que puede mejorar. El caso de las amenazas es algo que deberíamos tener en cuenta. En la parte izquierda, la primera columna, vemos que es un factor interno de la empresa. Yo puedo controlar cuáles son mis fortalezas, puedo revisar cuáles son mis debilidades para saber cuáles son y poder no sentir tanto el impacto o incluso ver de alguna manera de convertir esa debilidad en una fortaleza. Al lado derecho tenemos lo que es sin control, lo que es externo a la empresa. Oportunidades es básicamente lo que hacemos con marketing estratégico. Tratamos de buscar qué oportunidades hay para yo poder beneficiarme de ellas, ¿no? Entonces las oportunidades están fuera de la empresa. Hay que revisar cuáles son estas. Y las amenazas también están fuera de la empresa, pueden afectar mi negocio y yo necesito estar pendiente de ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces vemos, y lo que hace también el FODA es que nos ayuda a hacer una matriz como esta, que básicamente es un FODA cruzado, ¿no? Entonces lo que vemos es, básicamente juntamos diferentes factores que pueda yo utilizar como estrategias de negocio. En el caso por ejemplo, podemos juntar una fortaleza con una oportunidad, ¿no? Si yo he visto en el mercado que de repente hay un incremento de personas viajando con sus mascotas y de repente yo tengo un servicio que se pueda adecuar a esto, podría aprovechar esta oportunidad, ¿no? En el caso de una debilidad, superar debilidades aprovechando oportunidades, ¿no? Entonces, de repente, vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? El tema de las mascotas. Sabemos que esa es una tendencia también un poco de un perfil un poco más joven. De repente, una de mis debilidades era que mi segmentación era mucho para gente mayor y yo quiero atraer un público un poco más joven. Entonces, el tema de las mascotas es algo en lo que yo puedo trabajar. Y yo me voy a enfocar ahí con la idea de que esta debilidad que tenía, aprovecho una oportunidad y trato de convertirla en una fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esto, ir pauteando, ir identificando y poder ir creando estrategias. ¿Todos tienen la información clara aquí? Perfecto. Vamos a hacer una pequeña actividad súper ligera porque sé que el FODA probablemente ya lo han visto en otras sesiones, pero vamos a asegurarnos que tenemos el conocimiento preciso, ¿de acuerdo? Porque a veces lo que me ha sucedido es que tendemos a confundir y pensamos que una fortaleza es una oportunidad o de repente, recordar también, esto es importante, las fortalezas y debilidades son actuales, ¿no? No es que van a ser o similares, es algo que está sucediendo, que tenemos ahorita, ¿no? Y en el caso de oportunidades amenazas, son cosas externas que podrían pasar. Entonces es importante también determinar la diferencia. Entonces vamos a hacer una actividad y esta va a ser una actividad en grupo. No le vamos a dedicar algunos minutos, yo diría máximo 15 minutos. Yo igual voy a estar yendo en los grupos. Vamos a formar los grupos y cuál va a ser las indicaciones para esta actividad. Dentro de su grupo pueden conversar, pueden identificar si tienen algún negocio en común, puede ser un hotel, puede ser una agencia, y pueden ir analizando, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. No vamos a hacer la matriz cruzada, porque esto lo podemos igual ver aquí en la clase, pero la importancia aquí o lo que quiero estar segura es que todos los términos estén correctos. Entonces, que las fortalezas que ustedes establezcan son efectivamente fortalezas, ¿no? Entonces vamos a poner por lo menos 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas, ¿de acuerdo? Yo diría que voy a hacer 10 minutos, igual yo voy a estar pasando por los grupos para ver cómo van avanzando. Si necesitan más tiempo, damos más tiempo, pero si no, quedamos en 10 minutos. Lo que voy a hacer también es voy a activar la opción para que ustedes puedan compartir pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien quiere compartir pantalla en el grupo, lo puede hacer y pueden hacer un trabajo más centralizado. ¿Quedaron claras las indicaciones antes de que creen los grupos?
Profe, disculpe, buenas tardes. ¿Puede volver a explicar, por favor? Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio de del FODA. Ajá, es el FODA, efectivamente, Silvana, gracias. Es el FODA de alguna de nuestras empresas. Lo voy a poner en grupos, ¿de acuerdo? He habilitado ya la opción para que ustedes puedan compartir pantalla. Si les es más fácil, lo pueden hacer en sus grupos y van a ir armando el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, unos 3 ítems por rubro porque vamos a revisar que tenemos los conceptos claros, ¿de acuerdo? Les vamos a dar 10 minutos, ahorita son 4 y 5, vamos a regresar 4 y 15. De todas maneras, yo voy a estar pasando en los grupos por si hay alguna consulta o para ver si el tiempo es suficiente o si lo extendemos o si los 10 minutos están bien, ¿de acuerdo? Ahora sí quedó claro, por aquí tengo algunas confirmaciones. Igual recuerden que si hubiera alguna duda o adicional, en sus grupos me pueden llamar. Hay un botón para que me puedan llamar y yo me acerco en el momento. ¿De acuerdo? A ver, vamos a crear los grupos pequeños. Somos, creo que ahora perfecto, creo que ahora sí todos estamos de vuelta. Entonces vamos a tomar unos minutos simplemente para analizar lo que hemos visto. Yo sé que cuando uno está en grupo el tiempo vuela. Igual vamos a tratar de acelerar porque tenemos un par de actividades más para el día de hoy. ¿Ok? Si alguien quiere, puede prender el micrófono o si desean también lo pueden poner aquí en el chat. Profesora, Sí. ¿Quién sí, está? buenas tardes a todos. Soy Karen Ríos Hola, Karen. de la agencia Intiorco Tours de Tacna. Ujú. Dime, He Karen. trabajado con Adriana Valeria Mamani de Puno y Ujú, Delsa Peña de Tumbes, creo, de Piura, ujú, esa compañera. Bueno, las tres somos agencias de viajes, así que hemos hecho el FODA casi en base a mi agencia. ujú, Me eligieron, así que voy a poder exponer algo que hemos avanzado. perfecto. Sobre el análisis FODA en fortalezas, bueno, soy una agencia gestora de turismo acá en Tacna, trabajo Ujú, 26 años, ujú, he trabajado también desde el sector público, ¿no? Y estoy como el sector privado, obviamente, ya ujú, disfrutando después de lo que un poco hemos innovado en algún momento, con rutas, nuevos circuitos, dando a conocer Tacna, que tiene zona alto andina, etcétera. Eh, a pesar de que una de mis debilidades es que no tengo aún página web definida, ujú, una de mis fortalezas es que justamente tengo la referencia de clientes, ¿no? El boca a boca, ujú, que me ha ayudado a mantenerme y tengo distintos públicos, ¿no? ujú, Tengo productos nuevos aún así para innovar en rutas, ¿no? ujú, Y otra cosa como fortaleza que tenemos es que creo que soy de las que casi nunca se ha perdido una capacitación de mi sector o ujú, una actualización, porque realmente nos sirve muchísimo, muchísimo para no solamente hacer lazos con más amigos del sector, sino para aprender y compartir. perfecto. En oportunidades, lo que tengo es que nosotros tenemos un público después del aeropuerto Jorge Chávez. Tacna es una segunda puerta de frontera de más turistas Ujú, o visitantes. Sin embargo, les aseguro que ni el 95% no usan una agencia de viaje. ujú, Muchos de ellos han venido muchas veces acá a Tacna y se mueven entre 3, 4 calles. ujú, Muy poco han tomado y tenemos un público ahí increíble, no potencial. solamente público local, sino también Ujú, internacional. Tenemos obviamente una bifrontera que compartimos con Bolivia y Chile por nuestra zona y ubicación estratégica, y de cara al puerto de Chancay que se viene, va a ujú, pasar por acá y por la nueva carretera que el próximo año van a inaugurar, que ya falta solamente 50 kilómetros faltar, Tacna-Colpa, La Paz. En 4 horas y media vamos a poder estar en Bolivia. ujú, Entonces, esto va a traer mucho más movimiento acá a esta zona y vamos a tener mucha más oportunidad, ujú, ¿no? Tenemos que desarrollar y pensar en productos también para eso. ujú, Tenemos fondos concursables también como oportunidad para poder ujú, acceder, y hay diferentes tipos de turistas acá, desde los bolivianos que buscan un turismo de balneario, mar, ujú, otros que tienen que ver por el tema de comercial, que siempre están haciendo una zona de paso comercial muy, ujú, muy, muy importante. Y tenemos el borde costero que compartimos con Bolivia, digo, con Hilo, con Arica, ¿no? Un borde costero interesante que tiene museos importantes, ujú, como del mar y del desierto, zonas y reservas como en Hilo.
el museo acá en Hilo también de Chiribaya. Entonces tenemos bastante para trabajar tanto el borde costero como por el largo de la Panamericana, por los valles intermedios. Como Debería debilidad, bueno, les en la decía web. que no Ujú, tengo la página web, ujú, que recién está en construcción, y que no tenemos personal calificado, o sea, capital humano en cuanto al tema de guías. En todo Tacna solamente creo que hay inscritos 2 guías oficialmente ujú, en la página oficial. ujú, Entonces, tenemos esa gran debilidad, ¿no? ujú. Y otra Además, debilidad que tenemos también es en que los proveedores a veces no nos quieren dar factura o recibo. De ejemplo, estamos hablando de nuestros principales proveedores para las rutas son los transportistas, pues, ¿no? ujú, O los guías que no nos quieren dar menos, pues, un recibo por honorario o algo para ujú, descargar, ¿cómo se llama? En temas de facturación, ujú, comisionamos normalmente, ¿no? Eso es lo que ujú, también estamos haciendo. Y entre las amenazas que tenemos, bueno, que se vuelva a cerrar tal vez la frontera, no solamente por una pandemia o algo claro, similar, sino por justamente una estrategia económica frente a Chile, ¿no? ujú, Siempre han querido evitar que vengan acá a Perú. Después de la pandemia y que se terminó la pandemia, entre comillas, se demoraron en abrir la frontera. Estamos ujú, ahorita igual con algunos ajustes que estamos haciendo, pero ujú, esperemos que eso mejore y que la estrategia de Perú sea mejor que la de Chile, obviamente. ujú, Y la competencia desleal que tenemos, que es más del 75% a nivel nacional, ujú, ¿no? Un tema de la informalidad, pero en el tema de turismo se está dando bastante y algo lo mencioné el otro día. ujú. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Gracias. Voy a darle el pase a alguien más antes de hacer comentarios. Silvana, creo que querías participar o agregar algo. Así es. Bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue analizar la empresa en la que trabajo, que es Mar Ujú, Adentro Excursiones, ujú, es un tour operador que hace tours a la isla Palomino en el Callao. ujú, Y en la clase anterior, cuando se preguntó si es que se tenía el plan de marketing, ujú, hace muchos años, inclusive en pandemia, que se aprovechó un poco para actualizar la documentación, ujú, nosotros empezamos con todo este proceso. ujú, Obviamente, el FODA hay que estar actualizándolo cada cierto tiempo porque cambia. ujú, Los voy a mostrar, voy a compartir pantalla. ujú, Hay que estar actualizándolo, sí, porque incluso ahí estaba como amenaza el COVID, ¿no? Entonces quería mostrarle claro. más o menos cómo era. Era Ujú, bastante amigable para ujú, analizarlo. ujú, Como fortalezas, bueno, la empresa tiene 20 años, entonces hay un conocimiento del negocio del mercado. ujú, Tenemos personal altamente calificado. ujú, Nuestras embarcaciones son modernas y cuentan con motores ecológicos. ujú, Obviamente con todo el tema de sostenibilidad, esto ayuda muchísimo. Zona de embarques adecuados, que tienen rampas, es un club privado. ujú, Tenemos buena relación con las agencias y proveedores por todo el tiempo que tenemos y ujú, tenemos una fortaleza es acceso a otros mercados a través de plataformas. ujú, Como oportunidades, sí está el requerimiento por mayor demanda turística. Como dijo Karen, el acercamiento al aeropuerto es una súper oportunidad. Eso aquí todavía no está incluido. El tema del puerto de Chancay también, y por eso digo que van cambiando cosas. Nuevas locaciones turísticas, alianzas con operadores, agencias y diversificación de paquetes, ¿no? Eso como oportunidades, como les comenté, también las fortalezas. Como debilidades es prácticamente el tema de la gestión con el Estado, ¿no? A veces no hay integración de las partes, ujú, hay una inadecuada planificación y gestión, hay una baja responsabilidad en la gestión de rendición de cuentas, falta de supervisión a las funciones, ujú, el embarque a veces podría ser inadecuado, o sea, no tenemos una infraestructura adecuada. Y esto ujú, sería genial, pero estamos hablando de una ujú, inversión alta. Tendría que ser un PIB. Como amenazas, vemos el ingreso de nuevos operadores turísticos, ujú, podría darse, pero contamos con un contrato con el CERNAM, el cual nos protege, por decirlo de alguna manera, del ingreso de otras personas. Pero podría darse el caso que ingresen más, sí. ujú, Cambios en la legislación, ujú, también. Competencia desleal, como dijo Karen,
Claro. es totalmente alta, sobre todo que hay gente que se tumba por el tema de precios, y ahí viene la competencia desleal, ¿no? Ujú, Visión de grupos sociales, como trabajamos con el nado con lobos, hay ujú, mucha gente animalista que dice, pobre los animales, les estás haciendo daño. En ese caso fue también la emergencia sanitaria, y estamos hablando del 2021, claro. pero antes esto no se tenía en cuenta. Nadie Ujú. pensó que dentro de los riesgos que podrían pasar, como son Ujú. que se incendie una embarcación, que se choque, que a alguien le pase algo, nadie pensó algo así, ¿no? No, claro. Incluso la gripe aviar. Ujú, Cuando sucedió la gripe aviar, tampoco dejaban, cortan el tema de los paseos. ujú, Y hay, cuando tú hablas del tema del pastel, la parte ujú, política, económica, legal, también estamos hablando que hubo un día que dijeron, hoy nadie sale de sus casas. ujú. Ya, ese día nosotros teníamos un montón de personas y perdimos un montón de dinero. Ujú. Entonces, la parte política, Claro. hablamos de la parte social, y era como le contaba al grupo, en algún momento Puno también fue una zona complicada, Ujú, y muchas agencias dieron como plan B hacer una actividad en Lima y nos ujú, llamaron. ujú, Entonces, sí, era una oportunidad. ujú. Y ya nos conocen, que ya han vuelto a trabajar con la gente de Puno, Claro. y hay opciones de seguir trabajando juntos, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, sí es importante la parte legal. Ujú, Para nosotros la parte económica, perdón, la parte ujú, ecológica es súper ujú, importante. Y cuando tú hablabas de cruzar, no lo voy a explicar porque en verdad sería un poco largo, ujú, pero también lo tenemos que cruzar. ujú. Y era lo que Perfecto. le decía a mis compañeras, Ujú, porque es importante tener una hoja de ruta ujú. de dónde estás y a dónde quieres llegar. Exacto. Y sobre todo que cuando tienes, por ejemplo, alianzas con operadores, tienes que consolidarlas. ¿Bajo Ujú, qué herramientas? Pues ahí ujú, es cuando empiezan tus estrategias a funcionar. O cuando ujú, quieres consolidar, no sé, tener más plataformas. ¿Qué tienes que ujú, hacer? ujú. Diversificar tus productos, rediseñar un tema organizacional. Esto es más complicado, pero es útil. Es útil porque permite realmente ver en qué estás. Si estás en una estrategia de reorientación, como Ujú, algunas empresas, de supervivencia, ujú, ofensiva o defensiva, ¿no? Pero, ujú, claro, todavía no he terminado el plan de ujú. marketing porque Claro. lo junté con un plan de ventas. Ujú, Toma tiempo. Y esto toma tiempo, el presupuesto toma tiempo, ujú, el análisis de la competencia, ya lo tenemos, igual ujú. toma tiempo estar evaluando, pues, ¿no? Como Ah, dices, tienes que ver los puntos débiles y cuál es tu valor agregado. claro. Y bueno, Silvana, como tú dices, ¿no? También esto es algo, y esto también lo comentamos al hablar del plan de marketing, ¿no? El plan de marketing no es que uno lo hace y ya está, o sea, siempre hay variaciones. El caso del COVID fue algo atípico, sí, pero, y pasó mucho, ¿no? Obviamente tenías tu plan de marketing para el todo el año ya armado y obviamente las cosas cambian, ¿no? Entonces, los presupuestos ya no Todo se van cambia. a dar, tienes que ajustarte, entonces, es importante, ok, hacemos el plan de marketing, Y pero las igual cosas seguimos pueden cambiar observando. de un día a otro. Exacto, exacto. Y las Ujú, cosas pueden cambiar de un día a otro. ujú. Listo. Pero sí es necesario que tengan la misión, la visión clara Ujú. y ese FODA claro, ¿no? Muchísimas gracias, Silvana. A ver, vamos con Katherine y con ella terminamos esta parte. Igual vamos a tener más actividades y otras personas pueden participar. Katherine, comenta. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Desde la ciudad de Arequipa, en nuestro aniversario, que hoy día les saludo. Nosotros somos un establecimiento que se encuentra en el Colca. Me tocó Ujú. hacer con 4 compañeros y yo tenía nuestra matriz FODA. Quisiera compartirla. Sí, ¿Puedo compartir? sí, hay un... Ya. Justo nosotros nos Ahora encontramos en un vamos. proceso de certificación de la ISO 9001. Ujú, Entonces, este proceso de certificación nos ha hecho que podamos tener nuestra matriz FODA hace poco, hace unas 2 semanas la hemos realizado, ujú, y también con nuestra matriz FODA, el FODA y la matriz, ¿no? ujú, Con el cruce correspondiente. ujú, Pero he tratado de resaltar las más importantes dentro de ellas ujú, para poderlas explicar. ujú, Como les mencioné, el Hotel Cunturhuasi queda en el Colca, en ujú, Arequipa, Colca. Estamos cerca de la Cruz del Cóndor, que es el punto más álgido de todos los turistas llegan para ver el vuelo del cóndor, ¿no? ujú, Entonces, dentro de nuestras fortalezas tenemos nuestra ubicación, que ujú, nosotros estamos
a 5 minutos en la Granja del Colca y a 15 minutos cerca de la Cruz del Cóndor. Somos el único establecimiento tan cerca, por eso es que es una fortaleza, porque ya el pasajero no pernocta en Chivay y no se trasnocha, no madruga mucho para poder llegar, ¿no? A la Cruz del Cóndor. Es una fortaleza. Tenemos la Granja del Colca, son 2 establecimientos en uno, como les decía, y indistintamente uno puede pernoctar en uno y desayunar en el otro establecimiento, porque son del mismo grupo económico, de Cunturhuasi. Es como una sucursal. Entonces, eso también es un plus, es como que tú reservas en un establecimiento, pero puedes tener acceso al otro, ¿no? Entonces, otra cosa que hemos visto importante es la movilidad propia y el estacionamiento, que no tienen otros hoteles de la zona, como fortalezas. Nuestras debilidades es la falta de personal capacitado y a veces la alta rotación. Esto como es un pueblito que todavía tiene el encanto de pueblito, no tiene institutos superiores, universidades, y eso de repente limita a que el profesional pueda seguir estudiando, expandiéndose, y hay poco personal, y la rotación a veces se vuelve muy caótica. En temporada alta, sobre todo, es peor. Una de nuestras debilidades también es nuestra página web. Está sin pasarela de pagos ni motor de reserva. Tenemos página web, pero no está, digamos así, con las últimas Para tecnologías, convertir. que sea responsiva y todo lo que ahora ya se requiere, ¿no? Porque todo hace ya es online, la mayor parte de reserva. Todos quieren pagar online también, debido a lo del COVID también. Todo es casi pagos en línea. Y falta de procesos estandarizados, que estamos justo viendo estos procesos estandarizados para ver la obtención del ISO, ¿no? Eso también es una debilidad. Nuestras oportunidades. Aparte de pertenecer, bueno, a diferentes gremios, pertenecer a PROMPERÚ, ¿no? Ser parte de PROMPERÚ, que eso también es una oportunidad porque nos hace conocer, nos capacita y es parte de nosotros, de la empresa, el conocimiento que debemos de tener, ¿no? Visitar ferias o tener conocimiento de poder. ¿Y tú qué planes, por ejemplo? Siempre podemos tener la opción de postular y ver si en alguna feria podemos ir, ¿no? A dar a conocer nuestro establecimiento. Y es el único acceso al Cañón del Colca. O sea, Cabanaconde es el punto donde se hacen los trekking y empieza el turismo de aventura. Cultura Viva en Cabanaconde es una oportunidad porque se ha visto el turismo místico, el turismo vivencial y rural que está en crecimiento, el turismo donde te conectas con la naturaleza, es el turismo que ahora se está dando con más fuerza, ¿no? Tanto en receptivo como en nacional. Nuestras amenazas es el incremento de la oferta hotelera, pero la oferta hotelera informal, la que no paga impuestos, la que está, digamos, haciendo que el mercado se canalice y de alguna forma eso implica que abaratan costos pero no tienen una calidad de servicio y el turista a veces se puede ir o mal de alguna indigestión o mal del servicio y queda mal todo el destino, ¿no? Ese incremento de oferta hotelera hay. Inestabilidad política por el tema de que cuando hay problemas políticos siempre esto altera todo lo que es las situaciones sociales como las huelgas y la concientización turística, ¿no? De todas las personas que a veces no se concientiza que el turismo es una actividad importante y es una actividad que puede traer en cadena de valor a muchos sectores, artesanos, guías, transportistas, que estamos involucrados en todo esto y a todos obviamente es como nuestra fuente de trabajo, ¿no? Eso sería en conclusión lo que hemos optado con nuestro grupo, con el señor Juan Doñe, con la señorita Berta y con la señorita Elisben, me parece. Perfecto, muchísimas gracias, Catherine. Listo, entonces Gracias. para comenzar me alegra que muchos ya hayan estado haciendo su FODA, ¿no? Sea por un tema de certificación, sea por un tema de orden para hacer su plan de marketing. Catherine, por favor, ¿podrías dejar de compartir para... Perdón, ya. Ya, Ok. gracias. Okay. No, voy a compartir yo y así, ya, genial. Entonces,
Pero y revisando lo que mencionaron todos, me parece que todos tienen el concepto muy claro, ¿no? Entonces, recordando que las oportunidades y las debilidades son temas internos, son cosas que dependen específicamente de nosotros, ¿no? El tema de reputación de los negocios que ya tienen un tiempo y ya se han posicionado de alguna manera, ¿no? Que sus clientes ya les tienen confianza, el tema de em, la base de clientes, ¿no? El tema de el acceso a conocimientos que puedan tener, el tema de las debilidades, por ahí algunos mencionaban el tema de personal, ¿no? Creo que fue un punto recurrente en varios de lo que mencionaron sus compañeros, el tema de falta de personal, que es un poco difícil, no hay suficiente personal, entonces eso es una clara debilidad. En oportunidades creo que todos también estuvieron alineados en lo que puede venir, ¿no? En el acceso a nuevos segmentos de mercado, nuevas oportunidades por el desarrollo de los transportes, ¿no? Entonces que va a facilitar un poco la movilización, los accesos. Entonces ya también lo están mapeando porque esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero ya lo tienen mapeado y ya pueden ir preparándose, ¿no? Entonces eso también es una de las razones por las que uno hace el FODA, irse preparando para ver cómo puede enfrentar y no esperar a último minuto. Y en el tema de la amenaza vimos que estaba un poco relacionado a lo que vimos de macro, ¿no? Cosas que de repente nosotros no podemos hacer mucho, pero necesitamos saber que están ahí para poder revisarlo y ver cómo competir con eso, ¿no? Y una recurrente era el tema de la competencia desleal. Y ahí sí, yo una de las recomendaciones que haría, y eso creo que muchos lo tienen porque ya tienen años en el mercado, ya tienen un posicionamiento, es ir por ese lado, ¿no? El tema de dar seguridad, ¿no? Que cuando alguien toma un servicio con ustedes, saben que va a ser un buen servicio, saben que es algo legal, saben que están apoyando bien al negocio local, ¿no? Entonces ir por ese lado siempre es una buena idea para tratar de contrarrestar, brindando seguridad al cliente. Recordamos que en la primera sesión vimos esto de intangible, ¿no? De que hay un riesgo percibido. Entonces lo que queremos es reducir ese riesgo para convertir la venta. Perfecto, vamos a ir pasando a los otros temas para no atrasarnos mucho y vamos a ir de nuevo con unos conceptos básicos y esto va de cara a lo que vamos a ver sobre la segmentación, ¿no? Y acá hay tres conceptos que podrían parecer similares pero tienen diferencias y es interesante identificarlos porque necesitamos identificar exactamente cuál es nuestra demanda, que es efectivamente la persona que tiene una gran posibilidad de convertir, de comprar mi producto y servicio. Tenemos tres conceptos: necesidad, deseo y demanda. En el caso de la necesidad, como bien menciona aquí, es una necesidad humana básica. A ver, dame un segundito. Oh, ¿me confirman si ven mi pantalla o no? ¿Todavía? ¿Ven la pantalla de necesidad? Sí, sí se ve. Perfecto, Necesidad. perfecto. Listo, gracias. Ya, entonces, como bien menciona, aquí dice Veo la necesidad. pantalla del Excel. Oh, bien. Yo también veo Ya. el Sí, de estamos viendo la fortaleza de habilidades. pantalla A ver, vamos a ver. del FODA. Sí, Tiene ya. que Sí, Catherine, Claro. necesito que pues, en la opción de abajo vas a ver una parte que dice compartir de pantalla y necesito que pongas dejar de perdón, en la parte de arriba vas a ver un botoncito que te va a salir como dejar de compartir. Si por favor me puedes ayudar ahí. Ya, perfecto. Discúlpeme, Listo. no me digo, yo sí me llama necesidad. No te preocupes. Ya, ahora sí. Gracias. Gracias por avisarme. Ahora sí estamos todos en la misma pantalla. Listo. Entonces, como mencionábamos, necesidad es una necesidad humana básica, como el aire, el alimento, el agua, la ropa, refugio. Los seres humanos también tienen grandes necesidades de recreación, educación y entretenimiento. Esto es básicamente lo que vamos a cubrir con nuestro producto o servicio. Nosotros estamos cubriendo una necesidad. La persona nos busca porque tiene que cubrir una necesidad y si seguimos todo el proceso y si estamos alineados, nosotros vamos a ser su mejor opción. Entonces, por ejemplo, no vamos a seguir un poco la línea de las imágenes. Yo necesito un lugar donde quedarme, ¿de acuerdo? Esa es mi necesidad. Pues voy a viajar y necesito un lugar donde quedarme. Luego, la siguiente frase es el deseo, ¿ya? Y el deseo se convierte, la necesidad se convierte en deseo cuando yo dirijo mi atención a un producto en específico que puede satisfacer esta necesidad, ¿ya? Y acá menciona que nuestros deseos están moldeados por la sociedad. Voy a poner el ejemplo aquí del hotel. Yo necesito un lugar para quedarme. Dentro de mí, o sea, hay muchas opciones en las que yo me puedo quedar. Yo me puedo quedar en un hotel 5 estrellas, me puedo quedar en un hotel 3 estrellas, me puedo quedar en un resort, me puedo quedar en un camping,
¿de acuerdo? Hay muchas opciones y este deseo va a ser un poco personal, va a depender de tus preferencias personales, de las experiencias pasadas o incluso de la sociedad. Para representar este tema de la sociedad voy a poner, igual siempre me voy por la gastronomía porque se entiende un poco mejor. Si estamos un domingo, ¿no? Un domingo y tenemos un almuerzo familiar, obviamente tenemos que cubrir una necesidad que necesitamos algo de comer, pero el cómo o el deseo va a variar dependiendo de nuestras costumbres, ¿no? De repente aquí en Perú, si hablamos específicamente en la costa, un ceviche, ¿no? Pero si de repente, obviamente este deseo no va a ser igual si estamos en un país como Estados Unidos, que de repente es una hamburguesa o una parrilla, ¿no? O de repente es en Asia, que es algo completamente diferente. Entonces aquí por eso decimos que esto puede estar moldeado un poco por la sociedad y por los costumbres. Entonces tenemos la necesidad, que es lo básico que queremos cubrir. El deseo es el cómo, que ya es algo muy personal, ¿no? Aquí es donde empezamos a revisar bien nuestro cliente. Pero no todo el mundo que desee el tipo de producto que tenemos va a ser nuestra demanda. La demanda es básicamente las personas que desean nuestro producto o servicio, pero también están dispuestas y tienen el poder adquisitivo para adquirir. ¿De acuerdo? Y esto es bastante interesante, por ejemplo, en el caso de las redes sociales. A veces vemos estas marcas que tienen millones de seguidores, ¿no? O miles de seguidores, pero no necesariamente todos estos seguidores son sus clientes, no todos estos seguidores son parte de la demanda. Hay algunos que pueden estar aquí, en la parte de deseo, ¿no? Me gusta la marca, me gustaría quedarme ahí, pero de repente no soy parte de la demanda. ¿De acuerdo? Entonces es importante mapear un poco en qué lado está esta persona dentro de estos términos, porque obviamente yo al que voy a tratar de atraer es a la posible demanda. Alguien que tiene esta necesidad, mi producto o servicio va de acuerdo al deseo que ellos tienen y estarían dispuestos a comprar. ¿De acuerdo? Y acá vamos a ver el mapa de viaje del cliente. Vamos a verlo, a ver, un segundito. Vamos a verlo de manera muy ligera porque sé que esto lo han visto en otros cursos. Igual si hubiera alguna pregunta, escriben por el chat, levantan la mano y profundizamos un poco. ¿De acuerdo? El mapa de viaje del cliente. Como bien, también conocido como Customer Journey, no es un diagrama que básicamente lo que nos ayuda a nosotros es a identificar los pasos por los que va nuestro cliente en el proceso, ¿no? Y de acuerdo a estos pasos nosotros vamos a ir viendo cuál es la mejor manera de impactarlos, ¿no? Y con qué herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico donde tenemos 5 pasos. Básicamente la conciencia, que es cuando yo identifico que tengo esta necesidad, ¿no? Identifico que necesito irme de viaje, ¿no? Y necesito empezar a buscar información. En este caso, de repente yo voy a ser impactado por información general, por publicidad, ¿no? De repente también por lo que yo veo que están haciendo mis amigos y familiares, lo que están compartiendo en redes sociales, probablemente. Luego voy a pasar a un proceso de consideración. Conciencia, yo ya identifiqué que tengo esta necesidad, que quiero viajar. En consideración, de repente empiezo a averiguar un poco qué destino es el ideal para mí, ¿no? Entonces, en este proceso, si hablamos en el digital, ya seguro lo han visto, empezamos a recibir estos retargeting, ¿no? Si yo empecé a buscar, por ejemplo, que quiero irme a Cusco, justo me empiezan a salir todas las publicidades de costas de Cusco, ¿no? Entonces, esto es porque yo ya estoy en un proceso de consideración. Luego tenemos el proceso de compra, que ya finalmente yo he decidido tomar este producto o servicio. Y luego en nuestro caso, obviamente la persona luego va a tomar el servicio per se, ¿no? Un poco el tema de la retención, de tener la información, de mantener al cliente, idealmente lo vamos a fidelizar para que también esta persona nos pueda recomendar, ¿no? Y esta recomendación va a poder ser parte del proceso de conciencia para un futuro cliente, ¿no? Eso es un poquito el proceso que hemos considerado aquí. Vemos que hay algunos puntos que estamos utilizando en cada sección, ¿no? De repente la publicidad va más para la conciencia, para la consideración. En la compra ya obviamente está la tienda, sea online, sea una oficina física, sea el correo, porque las reservas se hacen por correo o el teléfono, por ejemplo, ¿no? En la retención, un poco que esta persona sí tome nuestro servicio, y también en esta parte podríamos poner la parte de creación de contenido, ¿no? Y en la recomendación va similar. Todo lo que es, por ejemplo, incentivar que nos dejen comentarios, ¿no? Que nos dejen comentarios no solamente en una encuesta física, pero algo virtual que sirva al final como un punto de inspiración para alguien que recién empieza con un journey.
Un poco los elementos del viaje del cliente están las etapas del viaje del cliente, el buyer persona, que ya sabemos que es este personaje semificticio, ¿no? De nuestro cliente ideal, los puntos de contacto con el cliente, las emociones y sentimientos del cliente. Un poco también las etapas del diseño, ¿no? Básicamente lo que queremos es siempre todo lo que hagamos tiene que tener una finalidad. ¿Por qué hacemos este viaje del cliente? ¿No? Establece objetivos claros para tu mapa. Recolecta información de tus clientes. ¿Qué es lo que quieres revisar? El proceso de reserva en línea, ¿no? El proceso de reserva offline de repente para un cliente corporativo, ¿no? O el proceso del servicio en sí. ¿Qué es lo que queremos analizar? Segmenta tu público objetivo, porque obviamente también pueden haber variaciones dependiendo de cómo es tu cliente. Un viajero que de repente viene en familia con hijos pequeños, sí, podría encontrar la información en línea, pero también podría ser inspirado por otros padres de familia que han hecho un viaje, ¿no? Que esto no sería el caso de repente para una persona que viaja sola, ¿no? O un viajero de negocios que tiene un proceso totalmente diferente. Enumerar los puntos de contacto en cuáles voy a impactar yo, en cuáles yo tengo una injerencia en lo que va a suceder. Identificar los elementos que proyectará tu mapa. Vamos a ver un ejemplo después de esta diapositiva, así que no se preocupen. Determinar los recursos actuales y los que se necesita. Realiza el recorrido del cliente tú mismo, ¿no? A veces es interesante explorarlo tú mismo para ver los temas de mejoras e implementar los cambios necesarios. Y acá también hay una representación gráfica de todos los puntos de contacto, ¿no? Esto, por ejemplo, vemos que probablemente es de una aerolínea, porque vemos el tema de la reserva online, que recibes el billete, vemos que también pasa por el aeropuerto, ¿no? Entonces, hasta que finalmente sale del aeropuerto. Y aquí vemos, vamos a empezar con las columnas, ¿no? Tenemos 5 columnas que se dividen un poquito en el journey, ¿no? En la primera tenemos la preparación de viaje, la llegada al aeropuerto, el control y la espera, el vuelo en sí y la llegada en destino. Y luego, si hablamos en filas, tenemos en la parte de arriba las experiencias o los puntos de contacto que han sido positivos y en la parte de abajo los puntos que son negativos. Entonces, por ejemplo, punto positivo han sido la reserva online, o sea, mi proceso online está muy bien, el viajero ha eh, podido reservar el servicio sin ningún problema, pero sin embargo, en tema negativo, yo tengo un tema de check-in y facturación, más que todo el tema del aeropuerto, ¿no? Y aquí también es importante ver, porque si es mi negocio, yo puedo influir en cómo hace la reserva, pero no puedo influir en cómo es el servicio en el aeropuerto porque es externo. Sin embargo, yo necesito saber todos los puntos de contacto con el cliente para ver si de repente en algo hay algo que yo pueda ayudar o de repente esos puntos de contacto podrían generar que cuando mi cliente llegue tenga un poco de insatisfacción, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos un poco revisando todo el proceso. ¿Por qué hacemos este análisis, no? Genera rapidez de ventas, mejores experiencias, sirven de guía para detectar necesidades y preferencias del cliente, aumenta la satisfacción del cliente, por supuesto, y genera la lealtad, que es lo que queremos, un cliente repetitivo, o si no es repetitivo, que nos recomiende, incrementa la rentabilidad y marca de la empresa. Ya. Voy a pasar, esta parte de segmentación me parece que también la han revisado, es bastante sencilla, la voy a pasar también, vamos a ir viendo cómo vamos aquí, porque de ahí tenemos nuestra actividad, ya que va a estar un poco enfocado en esta segmentación para tenerlo más claro. La segmentación es básicamente tenemos un mercado y lo vamos dividiendo en porciones que tengan la misma necesidad y deseo. Recordemos necesidad, deseo y demanda, ¿no? Entonces vamos a agrupar las personas o el mercado en estos grupos con necesidades y deseos similares. Acá voy a dejar háganse una pregunta, el que quiera abre el micrófono, si no lo escriben aquí en el chat. ¿Por qué hacemos una segmentación? ¿Por qué es importante segmentar? ¿Por qué? Ideas. ¿Por qué hacemos una segmentación? Para identificar a nuestro público, ya. Para enfocarnos mejor y aprovechar también nuestros recursos. Perfecto, gracias. Para poder promocionarnos a ese Ujú. mercado de mejor Ya. manera. Perfecto.
Acá también tengo unos comentarios en el chat para identificar nuestro público, para conocer nuestro mercado objetivo, para saber a cuál mercado te diriges. Sí, todos están correctos, todos están muy similares y eso también nos va a traer beneficios adicionales, ¿no? Primero, segmentar obviamente a todos no es eficaz. Obviamente yo voy a gastar recursos en llegar a todos y tiene mucho más sentido que yo enfoque mis recursos en el segmento que tiene una mayor probabilidad de ser parte de mi demanda, ¿no? Que tiene mayor posibilidad de comprar mi producto o servicio. También cuando segmentamos, conocemos mucho más a detalle a nuestro cliente y podemos adaptar nuestro producto o servicio para este tipo de cliente, ¿no? Hacer algún ajuste para que se incremente la satisfacción. Como decíamos, la estrategia de marketing es más centrada, o sea, es más específica y es más rentable porque nos estamos yendo al segmento que va a convertir y mejor satisfacción del cliente, ventas repetitivas y recomendadas. Las variables de segmentación son algunas que ya conocemos, geográfica, cuando dividimos, por ejemplo, me voy a enfocar en mi cliente de Cusco, ¿no? O en mi cliente de Arequipa, o me voy un poco más afuera, cliente de Estados Unidos, ¿no? Ahora, recordemos que nosotros queremos ser precisos, entonces yo lo que voy a hacer es usar diferentes variables, no voy a quedarme con una, sino voy a ir agregando variables para ser un poco más fino en la segmentación y ser más preciso en mis acciones, ¿de acuerdo? Geográfico, por zonas geográficas. Demográfico, obviamente por factores demográficos como el tema de la edad, ¿no? Las generaciones, el tamaño de la familia, el género, entre otros. Luego tenemos el psicográfico, que es basado en las actividades, intereses y opiniones, porque vemos que cuando hay personas que tienen cierto interés o cierto estilo de vida, comparten ciertas similitudes. Por ejemplo, ¿no? Una persona que está en el mundo del yoga, generalmente sabemos que medita, que busca destinos de naturaleza, que busca acciones de desconexión, que de repente come saludable, no en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos tendrá esta dieta vegana o vegetariana, ¿no? Entonces vemos que hay acciones que se van repitiendo en ciertos estilos de vida. Luego tenemos el tema del uso, ¿no? ¿Cómo se usa? Yo me voy de viaje por negocios, me voy por ocio, cada cuánto tiempo voy. De repente, si voy por ocio, soy de las personas que prefiere ir en temporada baja porque hay menos gente, ¿no? O por el contrario, me gusta ir en cierta festividad que sé que va a haber mucha gente, pero bueno, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, especificar un poco el uso. El tema del beneficio, saber qué es lo que busca el cliente, ¿no? Y esto creo que lo mencionamos sobre todo en el tema de redes sociales, ¿no? De repente yo tengo a un cliente que va a ir y tomar este servicio o ir a mi hospedaje porque quieren mostrarlo en redes sociales, ¿no? O de repente van porque quieren celebrar algo en familia, ¿no? Entonces hay que entender qué es lo que está buscando el cliente. Y obviamente el tema de precio, ¿no? También es una segmentación considerando que mayor el precio van a ser mucho más grandes las expectativas. Ahora, ¿cómo escojo mi mercado objetivo? Porque yo tengo un mercado grande, luego he hecho una segmentación, pero dentro de mi segmentación voy a encontrar diferentes mercados, ¿no? Y acá tenemos 3 estrategias para encontrarlos. La primera es mi segmento, todos son iguales y yo solamente ofrezco un servicio, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, yo ofrezco servicios para un viajero que viene a Perú y para mí todos los viajeros que vienen a Perú son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Luego tengo una estrategia de segmentación concentrada. En esta estrategia yo soy consciente que dentro de mi segmento hay diferentes mercados objetivos, pero yo voy a escoger uno en específico y me voy a enfocar solamente en ese, ¿no? En este ejemplo teníamos el segmento que es las personas que vienen a Perú, pero el mercado que yo voy a elegir es de estas personas que vienen a Perú, me voy a enfocar en parejas que vienen y que tienen un perfil de consumo medio alto. Entonces estoy siendo mucho más específico, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la siguiente estrategia que es el multiobjetivo, que diría que es la que muchos de nosotros usamos, ¿no? Dentro del segmento hay varios mercados, cada mercado tiene sus necesidades diferentes y yo lo que voy a hacer es no ir solamente a uno, no me voy a enfocar de repente en 2 o 3. En el ejemplo que estábamos viendo, yo tengo un viajero que viene a Perú, me había enfocado en las parejas que vienen con un perfil de consumo medio alto,
Pero adicional a esto, también me voy a enfocar en viajeros que vienen en pequeños grupos de amigos con un perfil de consumo alto. ¿Por qué los diferencio? Porque van a tener necesidades distintas, ¿no? Un viaje romántico, un viaje en pareja, no necesariamente va a tener lo mismo que un viaje de amigos, en grupos pequeños, ¿no? Entonces, mi approach, mi comunicación se tiene que adaptar a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y para esto vamos a empezar con nuestro primer caso. Primero, antes de entrar a nuestro caso, no, yo creo que vamos a irnos, tomamos 5 minutitos de descanso o seguimos de largo, ustedes me dicen, ¿qué prefieren? Un break, creo, un break. Ya, entonces tomamos 5 minutitos y regresamos para empezar, para ir ya con el caso que los dos, vamos a tener 2 casos el día de hoy y con eso cerrar la sesión. Tomamos entonces un break. Bien. Gracias, Silvana. Voy dando las indicaciones. Si se fijan en el chat, acabo de pasar un documento, ¿de acuerdo? Este es un PowerPoint que es una plantilla para la actividad que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Así no tienen que estar, así tienen toda la información y no se tienen que, no tienen que estar, es más, agárrame un segundo. Sí, no, ahí voy a hacer otro ajuste, creo. Vamos viendo, a ver. Ya, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con nuestro caso número 1, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar un poco más a entender o afinar nuestra segmentación. Ya. Ok, tenemos la siguiente situación, ¿de acuerdo? Destinos y Rutas es una agencia de viajes con más de 10 años en el mercado, especializada en tours personalizados y paquetes de vacaciones a destinos internacionales populares. La agencia ha visto una disminución en las ventas y menor retención del cliente en el último año. Recientemente, la agencia ha observado una tendencia creciente de viajeros jóvenes y familias que buscan experiencias de viaje más auténticas y personalizadas. Sin embargo, su base de clientes actual está compuesta en gran parte por viajeros mayores y jubilados que prefieren paquetes turísticos tradicionales y todo incluido. Vamos a hacer algunos apuntes de temas claves para que puedan desarrollar el caso, ¿de acuerdo? Primero, ¿cuál es el mercado objetivo de esta agencia? ¿Qué me puede comentar? ¿Podemos identificar cuál es el mercado objetivo? Jóvenes y familias. Jóvenes y familias, vamos a ver qué es la tendencia, ¿no? No es el mercado actual. El mercado actual es viajeros mayores. Viajeros y jubilados. mayores y jubilados. jubilados. Perfecto, sí. Mayores y jubilados es nuestro cliente actual, ¿de acuerdo? Pero lo que han visto, viendo un poco los cambios del mercado, han visto que hay un crecimiento en el viajero de jóvenes y familias. Eso es un potencial al que yo no estoy llegando ahorita, ¿de acuerdo? Viajeros y mayores y jubilados son los actuales. Ahora, los viajeros mayores y jubilados tienen ciertas características que mencionan aquí. Ellos utilizan paquetes turísticos tradicionales y todo incluido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia con los viajeros jóvenes y familias que buscan experiencias de viaje más auténticas y personalizadas? ¿De acuerdo? ¿Qué otro punto importante debemos de tener aquí? Que obviamente la empresa tiene mucho tiempo en el mercado, ¿no? Específicamente especializada en tours y paquetes de vacaciones a destinos regulares, ¿no? Y que bueno, la problemática que ellos tienen es que están bajando sus ventas porque hay una menor retención de clientes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las actividades para este caso? Bueno, vamos a ver primero el perfil ya más a detalle. ¿De acuerdo? Mi perfil actual es un perfil un poco mayor porque son casados y jubilados entre 55 y 70 años, viajes organizados todo incluido en destinos tradicionales,
¿Qué es lo que buscan? Comodidad, seguridad, itinerarios preestablecidos, no les gusta irse mucho por lo no planeado, ¿no? Y obviamente también por el perfil de cliente, tenemos estos canales de comunicación que son clásicos, ¿no? El correo electrónico, el teléfono, de repente son de los que se acercan a una agencia a pedir información. Por otro lado, tenemos este nuevo perfil, que es un poco más joven, no tenemos 25 o 40 años. Lo que mencionábamos son solteros o parejas jóvenes o incluso familias con niños pequeños. Quieren experiencias más auténticas, viajes personalizados, ecoturismo, aventura. Son más flexibles, ¿no? No les gusta tanto de repente un empaquetado, sino les gusta un poco más la flexibilidad, la autenticidad, el impacto positivo en las locaciones, especialmente también por este viaje un poquito educativo por los niños en caso los tuvieran, ¿de acuerdo? Y canales de comunicación vemos que también hay una variación por la generación, ¿no? Se inspiran de repente en redes sociales, utilizan aplicaciones móviles o la web en sí y el correo electrónico. La primera actividad va a ser, yo tengo mi cliente actual, ¿verdad? Que ya vimos que eran las personas que son jubiladas, las personas mayores. ¿Cuáles son para la agencia las fortalezas y debilidades de esta segmentación? Porque de hecho hay puntos positivos, pero también es cierto que hay puntos negativos. Esa es la primera actividad. Van a encontrar en el archivo que les he mandado un cuadrito con 2 columnas, fortalezas y debilidades. Lo completan ahí, ¿de acuerdo? En base al nuevo segmento que ya hemos hablado un poquito, que son jóvenes y parejas y familias jóvenes, si no me equivoco, en base a esta información que les hemos brindado, crean al menos 2 nuevos segmentos de mercado o mercado objetivo, ¿de acuerdo? Y en cuando seleccionemos o creemos estos 2 mercados objetivos, vamos a describir las características demográficas, psicográficas y un poquito de comportamiento de cada segmento. Ahora, viendo un poquito la teoría, no vemos que esta agencia se enfocó en un segmento de mercado o en un mercado objetivo en particular. ¿Qué estrategia usaron? Recordemos que acabamos de ver 3 estrategias, ¿no? La no diferenciada, la concentrada y la multiobjetivo. ¿Qué estrategia piensan que utilizaron en este caso? ¿Ideas? No. Ujú. Si hicieron la multiobjetivo. Ok, aquí me dice No, multiobjetivo. ¿Qué es lo que piensan los demás? Tenemos la no diferenciada, la concentrada y la multiobjetivo. creo que no. Ay, perdón, vamos a volver aquí. Ya. A ver, vamos a hacer una posición. Yo tengo un mercado, ¿no? Y que tengo este vacacionista general, pero yo sí he elegido un mercado objetivo, ¿de acuerdo? Yo me estoy enfocando en los mayores y jubilados. Ese es mi mercado objetivo. De todas las opciones que Estrategia podría ver, segmentada, las en función concentrada. concentrada, Sí, es concentrada. correcto. Ajá. La concentrada, ¿no? Yo tengo un segmento Sí. de todos los que viajan, pero yo me enfoco en uno en específico, el mayor y jubilado. Entonces me he concentrado solamente en esto. Ahora, como yo estoy viendo que hay otras tendencias, yo me quiero mover del concentrado al multiobjetivo, ¿no? Entonces ya no me quiero enfocar solamente en uno, sino me quiero enfocar en otro adicional, que es interesante para no estar dependiendo solo de uno. Ahora, depender de solo un mercado objetivo es malo, no necesariamente, porque así funcionan los nichos, ¿de acuerdo? Si tenemos una empresa que se dedica a un nicho específico que es bastante particular y que genera los ingresos suficientes, es una segmentación totalmente válida, ¿de acuerdo? En este caso vimos que sí, esta agencia se enfocó en un solo eh, mercado objetivo, pero este mercado objetivo tiene un factor de edad, ¿no? Que obviamente va a ir pasando. Entonces lo que estamos viendo es que está buscando agregar otro mercado objetivo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí toda la información. Vamos, están claras. Actividad número 1, fortalezas y debilidades de la segmentación actual, que son las personas mayores y jubiladas. Y la actividad número 2 es en base a este nuevo segmento de mercado, ¿qué características o qué segmentos podría poner? ¿Por qué digo segmentos y por qué específico que son diferentes? Porque si, por ejemplo, yo voy a jóvenes, jóvenes puede ser jóvenes viajando solos,
jóvenes pueden ser parejas, jóvenes pueden ser, perdón, familias pueden ser familias con hijos pequeños o familias con adolescentes. Estos 4 ejemplos que yo he dicho no van a tener las mismas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito elegir a- dentro de estas opciones cuáles de repente podrían adecuarse a mí. En este caso solamente vamos a elegir 2 segmentos y luego ya podemos identificar mejor si este funciona, este no, y en todo caso también nos ayuda a ver qué recursos necesitaríamos para atraer este nuevo segmento, ¿de acuerdo? ¿Todos pudieron abrir el archivo que les mandé por el chat? ¿Me confirman, por favor? No, yo no pude abrirlo. A Creo que ver. no estoy en este chat. A ver, a ver. Las personas. Ok. Lo importante es que por lo menos alguien del grupo lo pueda abrir, ¿de acuerdo? Recordemos que pueden compartir sus pantallas. Voy a volver de todas maneras a pasarlo aquí. En el chat de aquí, por favor, en el chat Sí, del sí. Zoom. En el chat del Zoom lo pasé, lo voy a volver a pasar. Vamos a ver. Plantilla. Plantilla caso. Ya, lo acabo de volver a pasar, ¿de Sí, acuerdo? sí se puede abrir. Ya, genial. Entonces voy a formar los grupos. Vamos a tratar de dedicarle tiempo a esto para terminarlo bien. Tenemos otra actividad, pero si no nos alcanza el tiempo, mejor la dejamos para la siguiente sesión para hacerla y dedicarle el tiempo correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a dedicarle 20 minutos a esta actividad. Igual voy a pasar por los grupos y si en caso necesitaran más tiempo, lo ajustamos porque estamos más o menos bien, creería. La idea también es regresar para poder analizar los resultados. ¿De acuerdo? Voy a armar de repente los mismos grupos, voy a asignarles los mismos grupos y son ahorita 5 y 17, así que vamos a regresar 5 y 37, ¿de acuerdo? Si alguien tuviera una duda, recuerde que hay una opción en los grupos que me puede llamar y yo me puedo acercar, ¿de acuerdo? Eh, Perfecto, ya mandé las invitaciones, por favor, si se pueden unir. Perfecto. Listo. Bueno, a ver, aprovecho. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar y voy a ir llenando aquí las ideas que ustedes me digan. ¿De acuerdo? La pueden decir por el micrófono o también lo pueden decir aquí en el chat y yo las voy a ir agregando para tenerlas todas consolidadas y verificar si están correctas en base a la data. ¿De acuerdo? Recordemos que tenemos este caso, esta agencia que tiene mucho tiempo en el mercado, como 10 años, que se ha especializado básicamente en viajeros mayores, jubilados, que tienen este viaje como que empaquetado, ¿no? O en sitios tradicionales. Ahora, todo tiene beneficios y cosas que no son tan buenas, ¿no? En este caso, ¿qué fortalezas ha generado esta segmentación en la agencia? A ver, por aquí me dicen la experiencia, de acuerdo, esto ha vuelto que tengan una experiencia, ¿no? Y al tener una experiencia hace que tengan una buena reputación, ¿no? Eh, los tours especializados en este segmento, especializados en este segmento, que vimos que este segmento también ve mucho el tema de empaquetado, no de tradicional, entonces esto también nos ayuda en este posicionamiento para este segmento, pero también en general, ¿no? La cartera de clientes, ¿no? También es una fortaleza. Tienen a estos clientes que ya son fieles, cartera de clientes, ¿no? Que ya saben cómo trabajan, ¿no? De repente como es una agencia, trabaja a diferentes destinos, elegirán diferentes viajes, pero siempre con esta agencia que ya saben que trabajan de la manera que ellos quieren, ¿no? ¿Alguna otra fortaleza? También voy a poner aquí algunas ideas, pero a ver, vamos a ver si alguien me pone algo más aquí, ¿ya? Pero, por ejemplo, otra fortaleza es que la credibilidad, muy bien, que esto va, credibilidad, reputación, ¿no? Credibilidad, reputación. Y esto ayuda en 2 partes, ¿no? Tanto para el cliente con el que va a tomar mi producto o servicio, pero también con los proveedores, ¿no? Ya tengo un tiempo en el mercado, yo tengo unos proveedores con los que sé que tengo una buena relación, que también están especializados de repente en el segmento que ofrezco. Entonces,
como tengo ya tantos años y tengo esta reputación, de hecho un poder incluso de negociación, ¿no? Buena relación con los proveedores. Con los proveedores. Perfecto. Y sobre debilidades, igual si alguien tiene alguna fortaleza, me pone acá fortaleza y me lo puedo poner aquí. Aquí en debilidades me ponen falta de diversificación, ¿verdad? Diversificación. Me he enfocado mucho en un segmento y lamentablemente este segmento está bajando y no tengo otro segmento que haya visto, ¿no? Entonces no me he preparado para falta de algunos paquetes, ¿no? Ah, bueno, aquí me ponen falta de paquetes nacionales, sí, podría ser. Ay, deme un segundo porque me está por el cuadrito y no veo. A ver, vamos a ver. Falta, de repente de diversificación, voy a poner diversificación, paquetes nacionales. Nacionales y de repente está personalizados, ¿no? Porque acá hablan, o no sé, o flexibles voy a poner, porque hablaba mucho de los paquetes fijos, ¿no? Sí, también puede ser una falta de manejo en redes que va asociado a tu mercado, ¿no? Porque en verdad, como tu mercado no se comunicaba por redes sociales, la agencia decidió no hacerlo porque finalmente no era su cliente. Pero entonces una debilidad sería, si lo ponemos un poquito más preciso, es falta de conocimiento falta de conocimiento. Falta de conocimiento en nuevas tecnologías. Exacto. Muchísimas gracias. De nuevas tecnologías, ¿no? Perdón si se me escribo mal porque como me están tocando los cuadritos, no veo a detalle. Tecnologías, perfecto. Y bien, debilidad, transporte adecuado y cómodo para personas mayores, hoteles con ascensor. Esto habría que ver si es una debilidad o si es algo que ya han hecho, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo fuera, vamos a ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? Si yo fuera una agencia que de repente soy nueva y me estoy enfocando en este segmento de cliente, de repente sí voy a tener dificultad en encontrar los proveedores adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, de repente no voy a encontrar los hoteles que tengan los requerimientos especiales para estas personas mayores, ¿no? O de repente el tema del traslado. Pero en este caso, la empresa ya tiene 10 años, ¿no? Entonces ya de por sí ha tenido que encontrar estos proveedores especializados. Entonces yo creería que ya es más una fortaleza, pero que sí pudo haber sido una debilidad de repente al comienzo, ¿no? El encontrar los proveedores adecuados. Listo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ya, lo vamos a dejar ahí. Entonces sí vamos a pasar a la siguiente. Entonces vimos un poquito que estamos enfocados en jóvenes y familias jóvenes, pero dentro de esto igual hay subgrupos, ¿no? Entonces, no sé si alguien me da una idea o quiere compartir qué encontraron ustedes o qué decidieron enfocarse. A ver, Catherine. Sí, este, perdón. En el grupo que estuvimos con Elizabeth y Berta, Ujú, pudimos desarrollar estas, los segmentos, ¿no? ya, El segmento 1 pusimos parejas jóvenes sin hijos, ya, cuyas características son la edad de 18 a 30 años. ya. Parejas jóvenes o son parejas, ¿no? Jóvenes sin hijos. Ujú, Intereses en común, tours de aventuras, ecoturismo y naturaleza. ya, Canales de comunicación preferidos, redes sociales, todo lo que es Facebook, TikTok, Instagram, plataformas como Booking incluso, ujú, y por WhatsApp. Y en el ya, segmento 2 colocamos familias con hijos. ya. Puede ser un hijo o dos hijos, ¿no? Pequeños o Ujú. Hijos pequeños. pequeños, ya. Sí. Ujú, Características, ujú, edad 30 a 50 años. ya, Intereses, experiencias auténticas y viajes personalizados con todo incluido. Porque a las familias les gusta ya con todo, que esté todo pagado, todo incluido, ¿no? Ese rato ya. no estar, digamos, con agregados, Ujú, cosa que en los jóvenes es muy diferente. ujú. Canales Catherine, de discúlpame, me dijiste experiencias auténticas, todo incluido y creo que me está faltando algo. y viajes personalizados. Ya, ya, Y canales de comunicación, igual redes sociales, pero sobre todo correo,
llamadas telefónicas y WhatsApp. Ya, perfecto. Gracias. Eso es lo que trabajamos. Gracias. Perfecto. ¿Hay algún otro grupo al que quiera compartir de repente otro segmento que ha considerado? ¿Nadie más? Ya. A ver, igual si alguien se anima, recuerda que le puede poner en el chat o puede igual abrir el micrófono, pero voy así a hacer aquí una acotación, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque vamos a ver que las necesidades son distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso que nos ha compartido Catherine, tenemos el segmento número 2, que dice experiencias auténticas, todo incluido viajes personalizados, ¿no? Entonces, aquí probablemente la agencia, como vimos, ellos generalmente dan esto todo incluido, más que todo empaquetado, pero también pueden personalizar. Entonces, aquí de repente podría haber una oportunidad porque ya es algo similar a lo que ofrecen, ¿no? En el otro lado tenemos las parejas jóvenes sin hijos y hablan mucho de aventura, ¿no? Aventura, ecoturismo y naturaleza. Esto sí no se especifica en el caso, entonces no sabemos si la agencia efectivamente da este tipo de tours. Ahora, ¿para qué nos ayuda este análisis? Para ver cuáles son los segmentos que son posibles y con cuáles tenemos mayor posibilidad de atraerlos en base a lo que tenemos, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero atraer el segmento 1, que es parejas jóvenes y sin hijos, y sé que a ellos les gustan los tours de aventura, ecoturismo y naturaleza, y yo no ofrezco este servicio, si quiero atraerlos voy a tener que desarrollar un poco más mi producto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo aquí, hice un par de ejemplos más. Otro podría ser, vamos a ver, estos jóvenes profesionales, ¿de acuerdo? Profesionales. Ahora, estos pueden ser parejas o amigos, ¿no? Es como que un poquito más abierto. Aquí ponemos 25 a 35. En este caso, ellos también buscan viajes de aventura, pero también tienen el interés en cultura local y gastronomía. Gastronomía. ¿No? Y de ahí los canales de comunicación sí son redes sociales, y ahí tenemos como que, vamos a poner, Facebook, Instagram, en este caso está YouTube, ¿no? Sabemos que también dependiendo de las generaciones, la ponemos, vamos así, redes sociales. YouTube y de repente los blogs también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Por ejemplo, vemos en el segmento 1 y en el segmento 2 vimos que hay redes sociales en general, ¿no? En el segmento 3, por ejemplo, habla de redes sociales de YouTube y blog de viajes. Igual en los tres vemos que las redes sociales están. Entonces, eso significa que uno, como bien mencionaron, ahorita tengo la debilidad que probablemente no tengo ni redes sociales porque no las usaba, entonces tendría que desarrollarlas. Y segundo, que de repente tengo que asociarme con algunos creadores de contenido o similar porque sé que estos segmentos que estoy buscando están revisando información en redes sociales, ¿no? Entonces, para esto me ayuda un poco la segmentación y entender al cliente, entender qué productos necesita para ver si yo ofrezco, si quiero entrar a un nuevo segmento, si lo puedo hacer con lo que tengo o tengo que crear algo nuevo, ¿de acuerdo? Y entender también cómo encuentro a este viajero, por dónde me comunico, ¿no? Entonces, para tratar de adaptar esta comunicación o estar presente en estos puntos de comunicación, ¿de acuerdo? Aquí me pusieron otro segmento, y lo voy a leer rapidito. Jóvenes de 25 a 30, ok, los jóvenes que viajan solo, ¿no? Los solo travelers que también son muy comunes. Son solteros, buscan diversión en carnavales internacionales, etcétera, sí, buscan de repente conciertos, ¿no? Ese tipo de cosas, o buscan estos lugares, no sé, tipo donde están los nómadas digitales, que buscan conocer nuevas personas y tenemos redes sociales, otras y blogs de viaje, ¿no? Entonces, así vamos afinando a quién es nuestro segmento actual y si hay nuevos segmentos, cuáles son sus características y cuáles podrían ser beneficiosos para mí
y de repente algún ajuste que tenga que hacer. Sí, sí es cierto, Patricia, los jóvenes son definitivamente más tecnológicos, por eso es que ahorita es el boom un poco de las redes sociales, ¿no? Entonces, al final, el tema de las redes sociales para un segmento mucho más joven es bastante interesante y sobre todo recordando que los jóvenes también se dejan influenciar mucho por los creadores de contenido e influencers, ¿no? Entonces, esto es algo importante también a considerar. Perfecto, ya con esto cerramos la sesión. Como les comenté, teníamos otra actividad, pero la vamos a dejar para la otra sesión para hacerla con calma y dedicarle tiempo. Así que eso sería todo por hoy. Que tengan buen fin de semana y nos vemos en martes, que es nuestra siguiente sesión. Buenas noches, gracias. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Elizabeth. Voy a compartir, como siempre, por favor, la breve encuesta. Ah, verdad. Perdóname que... Sí. Gracias a todos por su participación. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Igualmente. Un chao. abrazo a todos.